Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Grisset Centeno, estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad les voy a dar a conocer sobre la Revolución Francesa. Primeramente, ¿qué es la Revolución Francesa? Pues este fue un movimiento de corte político y social que tuvo lugar en el Reino de Francia en el año 1798. Sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. Se puede decir que con la Revolución Francesa triunfaron nuevas ideas y costumbres variando el aspecto espiritual del hombre. Causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa. Tenemos las causas económicas, sociales y por último políticas. Las causas económicas se debió a la burguesía, que era la nueva clase pujante que experimentaba un importante crecimiento económico debido a los avances industriales y comerciales, como también los bajos salarios y la existencia de un gran número de impuestos aduaneros que dificultaba la actividad comercial. Las causas políticas se debió a la que Francia era gobernada por una monarquía absolutista que, a pesar de los cambios sociales y políticos que se avecinaban, no dejó de dominar y tomar decisiones de manera rigurosa. Causas sociales. Las clases más bajas de la sociedad, los campesinos y artesanos, se encontraban sumergidos en una gran crisis debido a los altos impuestos que debían pagar, los bajos salarios y la escasez de alimentos por las malas cosechas. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron el fin del orden feudal que acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, aristocracia, clero y siervos. Proclamación primera de los derechos humanos. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de los derechos humanos. La influencia en las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Y por último, el ascenso del bonapartismo. En la sociedad francesa se distinguen tres clases sociales: el clero, la nobleza y por último el Estado llano. El clero constituía la primera clase social de la nación, con ello debido a sus enormes riquezas y a su alto grado de influencia que dejaban sentir sobre el resto de la población de Francia. La nobleza eran los descendientes de los señores feudales de la Edad Media y posesionarios de grandes extensiones de tierra. Estaban exentos del pago de algunos impuestos y explotaban al campesinado que laboraba en sus campos. Respecto al estado llano, denominado también tercer estado, lo integraban la gran masa de la población de Francia, desposeídos de todo derecho, carentes de privilegios y sobrecargados de impuestos. Etapas de la Revolución Francesa. En la primera etapa consiste con los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Constitución de 1791, la toma de Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente y por último la huida del rey Luis XVI. Los Estados Generales fueron los últimos convocados por el antiguo régimen. Esto se llevó a cabo el 5 de mayo de 1789 en Versalles tras una convocatoria del rey Luis XVI a fin de encontrar una solución a la grave crisis financiera que enfrentaba Francia. Finalmente, la soberanía del Estado francés fue representada por la nobleza, el clero y el pueblo. Este último tuvo mayor cantidad de representantes que el resto, que luego sería apoyado por un gran número de diputados de la nobleza y el clero, siguiendo el consejo del sacerdote Sieyes. De esta manera fue instaurada la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. La Asamblea Nacional, una vez constituida, el 17 de junio, los asambleístas aprobaron como primera medida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el día 26 de agosto de ese mismo año. No obstante, el rey Luis XVI prohibió la entrada de los representantes del tercer estado en la sala donde se habían reunido días antes. Sin embargo, los integrantes de la asamblea encontraron otro lugar de reunión en Versalles, la sala del juego de la pelota, donde el 20 de junio juraron la creación de una nueva constitución para Francia. La Asamblea Nacional Constituyente de 1791 quedó constituida por tres grandes grupos. En la derecha se ubicaron las antiguas clases aristocráticas, conservadoras y privilegiadas. En la izquierda se encontraba la mayor parte de los asambleístas, que estaba representada por las figuras más destacables de la burguesía. Y por último, un moderado grupo de seguidores del ministro Necker,
que conformó el Partido de Demócratas Realistas. La toma de Bastilla se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. Esto fue el punto de inicio de la Revolución Francesa y el fin del antiguo régimen. Se trataba de una cárcel a donde eran enviados todos aquellos que se oponían a los atropellos de la monarquía. Sin embargo, se considera como impulsor de la toma de Bastilla a Necker el 11 de julio de 1789, quien habría demostrado un gran interés por solventar los problemas financieros y que demostraba interés por el tercer estado. De esta manera, la revolución se extendió por el resto de Francia. La Constitución de 1791. La nueva Asamblea Nacional Constituyente cumplió con la función legislativa de redactar y promulgar esta Constitución de tendencia monárquica, en la cual se exponía la división de poderes de la siguiente manera: legislativo, ejecutivo, que fue ejercido por el rey, y por último judicial. La huida del rey Luis XVI y su familia, estos decidieron huir hacia el extranjero, donde previamente habían conciliado aliados con las monarquías de Austria y Prusia para atacar los movimientos revolucionarios. Sin embargo, fueron descubiertos el 21 de junio de 1791 y fueron devueltos a París, donde permanecieron bajo custodia hasta que luego el rey Luis XVI volvió a su cargo ejecutivo como monarca. Segunda etapa de la Revolución Francesa. El fin de la monarquía constitucional instaurada bajo los reglamentos de la Constitución de 1791 se vio afectada por los enfrentamientos internos a favor de la revolución y por las amenazas externas de volver a instaurar la monarquía absoluta por parte de Austria y Prusia. Asimismo, cada día se marcaban más las tensiones entre los clubes políticos como los jacobinos, los cordeleros y girondinos, incluso con la burguesía conservadora, tras esta situación de crisis política, social y financiera. La Convención Republicana Francesa inició bajo el dominio de los girondinos y se caracterizó por afrontar una de las etapas más difíciles en la que tuvo lugar diversos enfrentamientos antirrepublicanos, la lucha por el poder y enfrentarse a una fuerte coalición europea que estaba en contra de lo que ocurría en Francia y que a su vez dio lugar a la formación del Ejército Nacional francés. En la tercera etapa, volvió al poder la burguesía y fue redactada una tercera constitución el 17 de agosto de 1795 que estableció el Directorio, un tipo de gobierno adoptado por la Primera República Francesa, más moderada y que dejó atrás la postura radical de los jacobinos. Sin embargo, en Francia se vivía todavía una fuerte crisis económica e inestabilidad política y social. Esto conllevó a la formación de una segunda coalición europea en contra de Francia. Para ese entonces, el general Napoleón Bonaparte retornó de Egipto a recibir un llamado de los miembros del Directorio. Y por último, el fin de la Revolución Francesa. El 9 de noviembre de 1799 se llevó a cabo un golpe de estado de Brumario encabezado por Bonaparte, que lo colocó en el poder, tras el cual puso fin a esta Revolución Francesa. Fue así como el destino de Francia cambió desde 1799 hasta 1815. Napoleón abolió el Directorio. Como conclusiones, podemos decir que el pueblo francés pasó por un gran proceso que trajo consigo consecuencias. La mayoría de estas consecuencias provocó mejoras en los sistemas sociales, políticos y económicos de Francia. Es por eso que se considera la Revolución Francesa como uno de los procesos más importantes de la historia. Como también, uno de los principales legados de la Revolución Francesa son los derechos de igualdad de los seres humanos, sin importar raza, sexo o credo.